Si tuviéramos que decir cómo se realiza eso en el proceso de investigación, ¿no? Otra vez, cosas aparentemente conocidas. Tener la honestidad de recurrir a la mayor variedad de fuentes a las que sea posible tener acceso. Siempre los alumnos preguntan, ¿cuántas fuentes, profesor? Todas las que sean necesarias. Todas las que sean necesarias es la mejor respuesta. No hay ni 3 ni 5, depende de cada tema, pero la mejor respuesta es todas las que sean necesarias. Someter a crítica el discurso de las fuentes para develar el valor situacional y el valor en juego que han operado su construcción. Todas las fuentes tienen un interés. Todas, absolutamente todas tienen un interés. Positivo para ellos, negativo para nosotros, o puede que hasta sea positivo también para nosotros. Todas tienen un interés. Y para esas fuentes, el periodismo no es nada más que un intermediario y a veces un tonto útil para conseguir que ese interés se plasme en la realidad. Entonces, no está mal, al contrario, es lo más pertinente que debe hacer, es cuestionar la propia fuente. Y sobre todo, qué es lo que busca cuando nos da una información, cuando accede a dar información y cuando no accede a dar una información también. Parte de la riqueza de la información está en cuestionar la fuente. Dejar en evidencia su sentido estratégico, sus intereses subyacentes. Es lógico. Es lógico. En el juego de la información, la manipulación de la información, de la desinformación, hay siempre intereses subyacentes. El periodista debería estar atento a reconocerlos a tiempo y a tenerlos en cuenta a la hora de desarrollar la investigación. Adelante, Isabel. Al elaborar y producir los textos, ser transparentes en la exposición del contenido que aparenta ser datos objetivos, ¿no? Indicando sus insuficiencias, si son indicios circunstanciales o de pruebas supuestamente directas. En esto hay que ser lo más honesto posible. Hay casos en los que los periodistas le falta un dato para terminar de redondear una historia y a veces pues llegan a suposiciones, ¿no? Y en algunos casos a invenciones, a la ficción, ¿no? Y aquí se cumple ese dicho que a veces se hace de broma en los medios: no dejes que la verdad te mate una buena portada, no dejes que la verdad te mate una buena investigación, no dejes que la verdad te mate una buena historia. Hay que ser claros y transparentes, ser lo más honestos posibles a la hora de redactar la nota y admitir si es que alguna fuente ha fallado, si es que alguna información no hemos podido conseguir la cabalidad, ¿no? Además, en cuanto al texto, ser claros en evidenciar las hipótesis e interpretaciones que se proponen, así como las opiniones que se expresan. Estamos dirigiéndonos a un público y somos los intermediarios entre una realidad y ellos. Entonces, no es nuestra verdad. Estamos dándole al público la información necesaria como para que él saque sus conclusiones, ¿no? Para que él saque sus conclusiones. A veces los periodistas nos quejamos de manipulación, los primeros manipuladores resultamos siendo nosotros. A veces los periodistas nos quejamos de líneas editoriales, cuando a veces somos los periodistas los que imponemos nuestras propias líneas editoriales personales a la hora de redactar una nota, a la hora de plasmar un reportaje televisivo o un informe de radio, ¿no? Adelante, por favor. Al elaborar y producir los textos también ser claros en los intereses o objetivos socioculturales que se pretenden con el mensaje, ¿no? Así como las consecuencias que su difusión tendría para el emisor, los destinatarios y otros posibles involucrados. Pensar, o sea, difundir una información sin pensar en las consecuencias, algunos dicen, no, públicala, no importa que pase lo que pase, y es verdad, toda información que llega a ti, tú la contrastas apropiadamente, tienes que difundir, pensar. Pero no por eso siempre vas a tener que pensar en las consecuencias de lo que vas a publicar. No para que te cohibas su publicación, sino para que justamente a la hora de presentar la información lo tengas presente. Además, recordemos, todo trabajo periodístico se hace para el público. No se trata de dar lo que le gusta a la gente, es una confusión, pero sí tener en cuenta cómo este va a llegar a la gente. Incluso para conducirlo, para intentar conducirlo en cierto modo hacia lo que nosotros consideramos que debería, a donde debería llegar, hacia esa verdad que nosotros consideramos como positivo. Pero siempre hay que tener en cuenta al auditorio, al receptor, al público, ¿okay? En cuanto a la oportunidad, ¿no? Se refiere a los efectos que representa la comunicación temprana o tardía de la información y al valor de uso que su omisión, retardo o entrega inmediata representa para los diferentes protagonistas vinculados al acontecimiento. Hay momentos para sacar la información cuando, por ejemplo, en estos días, de pronto alguien dice, ¿por qué recién empiezan a salir cosas que debieron haber salido antes? Pues porque están aprovechando justamente de esta realidad, pues, ¿no? La información que recibimos los periodistas en determinado momento tiene más valor en el momento en que son difundidos. Es un análisis que todos hacemos, pero que debemos tener en cuenta cuando se trata de informaciones que de pronto empiezan a llegar a las redacciones de una manera milagrosa. No es milagroso, alguien está buscando la oportunidad
ha encontrado la oportunidad, y a veces somos los medios los que hacemos que esa oportunidad se concrete. Hemos logrado el objetivo de alguien más. Ellos han aprovechado de que es cierto que el periodismo dice que tú tienes que publicar una información en el momento correcto, en el momento adecuado para fines periodísticos. Ellos lo saben mejor que nosotros a veces. Adelante. En los hechos, el periodista, porque una cosa es la teoría, ya veamos ahora cómo es la práctica, ¿no? Como ciudadano y a través de sus organizaciones gremiales integra a la sociedad civil, ¿no? Pero como profesional asalariado será parte de una industria cultural, la empresa periodística, y trabajará en la elaboración de mercancías que éste produce, el medio, periódico, noticiero de radio, televisión, periódico electrónico, el texto informativo, la noticia, el reportaje, el artículo de opinión, y la audiencia, que el medio captura y vende a los publicistas. El periodista que se cree aislado de toda esta industria está teniendo dificultades. Yo me imagino que debe ser muy duro su trajinar noticioso, pues, por momentos deprimente, ¿no? Es por eso que algunos periodistas, como vamos a ver en algún momento, terminan dedicándose a la web o desarrollando sus medios, sus propios medios, sus medios personales, que tal vez sea lo más apropiado, en lugar de estar viviendo, en cierto modo, atormentado en un medio de comunicación, porque se siente coaccionado. Es tal vez porque no reconoce que formamos parte de una industria, una realidad que no es no malinterpreten, no hay que someternos y resignarnos, sino que hay que entenderla más bien, para aprender a desenvolvernos en ella, plantear nuestra estrategia personal, profesional, para no salir dañados o perjudicados cuando se trata de definir contenidos, espacios, dimensiones, personajes, etc. Debemos tener en cuenta todos los intereses que están en juego. Lo peor que puede pasar es que digamos, esto no funciona, me retiro, y terminamos maldiciendo a los medios. Bueno, ¿quién pierde ahí? El medio puede decir reemplaza con alguien más, etc., a menos que sea una pluma valiosa, que le cueste el desprestigio que se retire. Pierde el periodista, porque el periodista termina dejando un espacio que le va a costar recuperar, y que incluso cuando pretende forjar en internet le va a tomar su tiempo también, y bueno, después de tiempo lo conseguirá. Pero sobre todo pierde el público, que se perdió la posibilidad, la oportunidad de que haya una voz diferente en un medio en el que empieza a dirigir la línea editorial hacia un lado o hacia otro. Los hechos del periodista, si trabaja para el Estado, será un componente de esta otra fuerza social. O sea, eso tengámoslo claro. Hay colegas que dicen, yo estoy en un medio ahora, luego paso a trabajar en un ministerio, y luego regreso al medio, y luego estoy en otro medio. Particularmente, si me preguntan, es muy difícil pasar a trabajar para el Estado y después regresar a trabajar a un medio de comunicación convencional. Ya cruzaste una línea un poco difícil. Tienes un rol que cumplir también como periodista en el Estado. No estoy diciendo que no se debe trabajar, también el Estado necesita de buenos periodistas, pero entender que ya son roles diferentes. No es el mismo de estar en la prensa independiente, y estar en esos saltos de ida y vuelta creo que son riesgosos para el medio, para el Estado no tanto, siempre se va a ver beneficiado, sobre todo los intereses que están detrás de quien contrata a un periodista en particular ahí. Pero fundamentalmente el periodista es el que se siente perjudicado en algo, si en cada momento piensa en su prestigio, ¿no? El periodista independiente, el freelancer, puede aparecer en ese sentido más libre para ejercer ese rol de fiscalizador que le impone su marco ético, y lo demuestran los periodistas que publican como tales, como periodistas en internet.